acompañará la coach motivacional Leticia Navarro y es que estaremos conversando acerca del éxito laboral. ¿Cuáles son las técnicas que debemos seguir para obtenerlo? Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias a ti, Oriana. Bien, antes de saber las técnicas, quisiera saber a qué se define el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es un concepto muy personal y va a depender del área que tú estés enfocado. Por ejemplo, el éxito para ti puede estar determinado en la audiencia que consigas. En el caso mío, puede estar determinado en los participantes que tengan atención. En un jardinero, las personas que sean atraídas por el trabajo que he realizado. Generalmente asociamos el éxito con dinero, pero el dinero no da satisfacción. Lo que da son cosas materiales. Entonces, aquello que te da propósito y sentido es lo que te conecta con tu éxito. Por ejemplo, podemos estar en un trabajo donde quizás tengamos un buen salario, pero no es algo que nos motive, que nos guste. ¿Cómo esto podría llenar a esa persona de frustración, por ejemplo? Sí, efectivamente la motivación en los años 90 era una motivación dada con incentivo, así como la metáfora del conejo con la zanahoria. Al empleado se le daba dinero y con el dinero aparentemente se le satisfacía. Pero hoy en día no es así. El ser humano necesita otras cosas. De hecho, hay gente que tiene un tremendo trabajo y se siente muy frustrado, porque a lo mejor lo peor que le puede pasar a uno es que le vaya bien en lo que no le gusta. ¿Y cómo saber y en aquello lo que que no nos te gusta? llama la atención. Bueno, tú sabes lo que te gusta porque cuando tú te preparas para venir acá, tú estás emocionada, estás pendiente del look, estás pendiente de los zapatos que te vas a colocar, estás pendiente de lo que vas a decir, de tu guión, estás emocionado. Generalmente lo asociamos muchísimo con que en las mañanas cuando vamos a trabajar podemos sentir que definitivamente no tenemos ganas de ir. Y eso se va acumulando y se llena no solo el corazón, sino las emociones de frustración. ¿Cuáles son entonces esas técnicas que debemos aplicar diariamente para lograr el éxito laboral? Yo creo que la primera es reconocer cuál es el propósito para el que estamos acá en el mundo. Lo que cada uno de nosotros hace en este lugar, en este estudio, en este país, tiene sentido, tiene valor y tiene importancia. Si yo logro reconocer cuál es la importancia de lo que yo hago y cuál es el propósito y el sentido de eso dentro de todo lo que se realiza en el contexto, yo voy a entender que eso me llena de satisfacción. Esa es la primera. La segunda es visión. Yo estoy acá, pero ¿dónde me veo yo en 10 años, en 5 años, en 15 años? Y yo creo que en un trabajo que hice con Juventud Prolongada me llenó muchísimo de satisfacción porque yo le preguntaba a uno de mis estudiantes de 90 años dónde se veía él en 5 años. Y él me dijo, profe, yo quiero hablar de dónde me veo en 15. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo uno tiene miedo al tiempo y una persona de 90 años no? Porque definitivamente hay que lanzarse esa pregunta. ¿Qué quiero ser yo? ¿Dónde quiero estar yo dentro de 10 años? ¿Dónde me veo? ¿Cómo me veo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la calidad de vida que tengo? Y probablemente en el caso tuyo ya no tendrás, o sea, tú no te planteas el mismo espacio durante 10 años. Te vas a plantear a manera de escala, ir subiendo en tus metas con lo que te llama a ti no solo la atención, sino con lo que te apasiona. Conectarte con tu llamado. Es bueno crear las metas a largo y a corto, mediano y largo plazo, o quizás ya debemos en lo laboral fijar metas más largas. Yo diría que las metas tienen que estar permeadas. Siempre es importante tener un plan de vida, un proyecto de vida. Y por supuesto ese plan va a estar lleno de metas y de objetivos y de propósitos. Pero en un país como el nuestro, que es fascinante como nos movemos, la flexibilidad debe estar en todo lugar. Porque, por ejemplo, si tú te planteas una meta, voy a poner un ejemplo un poco necio, ¿no? Te planteas este programa y hay cadena nacional en medio del programa, tú no puedes, esa es una condición que tú no puedes manejar. Okay. Entonces, si tú no la sabes manejar y no tienes flexibilidad, te vas a llenar de frustración con algo que tú no puedes manejar. Entonces, lo importante allí es que tengas flexibilidad para poder correrla, para poder adaptarte al contexto y para poder mejorarla. ¿Qué pasa con las personas que quizás están en el lugar indicado realizando lo que le gusta, pero no se siente capaz de lograr las metas que él quisiera? Bueno, yo creo que eso va conectado al primero que te dije, el sentido de propósito. Si tú tienes sentido de propósito y además no has reconocido aún que tú tienes el potencial, vemos por ejemplo un personaje como David y Goliat en la Biblia,
David era un muchachito y Goliat era un monstruo gigante. Y Goliat había batallado muchas batallas con otros guerreros. David no era. David era simplemente un muchacho que había trabajado con ovejas, un pastor. Y David agarra su liguita y sus piedritas y dice, yo voy a acabar con él. Él tuvo confianza en sí mismo, aunque él no tenía las capacidades. Y yo creo que nosotros cuando enfrentamos al gigante, que es el miedo que tenemos, el saboteo que nos ponemos de decir yo no puedo, o sea, yo me podría plantear ahora, bueno, yo quiero ser camarógrafa porque me gusta mucho lo que los chicos que están acá hacen. Entonces, pero es que yo nunca he estudiado para esto, bueno, me pongo a estudiar, me lo planteo. Entonces, creer en uno mismo es fundamental. Y si no lo he hecho, empezar entonces a escuchar a los demás lo que hablan de mí, que es lo que tú haces con tu público, escuchar lo que te dicen, para entonces mejorar esa autoimagen que tú tienes de ti misma. En la medida en que nosotros nos demos cuenta de lo capaces que somos, de lo preparados que estamos, muchas de las personas que se van del país se dan cuenta de lo capaces que son cuando están en otro lado. Cuando se enfrentan a situaciones difíciles. Exacto, pero ya aquí nuestro contexto nos permite empoderarnos y prepararnos aún más. Quisiera saber también cómo influyen las relaciones en el trabajo, las relaciones personales, las amistades, liderar un equipo. ¿Esto podría influir en que logremos el éxito? Claro, definitivamente. Nosotros no somos una isla y toda organización depende de un equipo. Yo, por ejemplo, si lidero un equipo, no depende solamente de mi inteligencia emocional o intelectual o funcional o de mi neuroaprendizaje, sino que también depende de cómo yo me conecto con el otro, cómo yo motivo al otro, cómo llevo al otro a ese camino y en dirección a esa ruta que yo quiero llegar. Entonces, allí en esos elementos tendríamos que ver también cuál es mi inteligencia emocional y cuál es el proceso en el que yo quiero alinear a los demás. Se trata de inspirar a los que tienes alrededor para que te apoyen, para que te ayuden y para que contribuyan al éxito. Ya para finalizar, ¿cuáles son sus recomendaciones? Yo creo que la primera recomendación es la primera que arrancamos, simplemente reconocer que tiene sentido y tiene propósito lo que hacemos y tiene valor. ¿Cuál sería esa frase que debemos decir diariamente al ir a nuestro trabajo para subir nuestro ánimo, para creer realmente lo que somos? Si yo creo, yo puedo. Si yo creo, yo puedo. Eso es definitivo. Creer es poder. ¿Cuáles son sus vías de contacto? gimnasiodelacreatividad.com, esa es la página web. En Instagram me pueden encontrar por Leti Ideas o me pueden conseguir por Coffee and Coaching y de la misma manera por el Twitter. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Conversamos con la coach motivacional Leticia Navarro. De esta manera hacemos nuestra segunda pausa acá en Noticias Globovisión Salud. De regreso continuamos con más.